La Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 8, 9, 1, 2. Repito, el número ganador es el 8912. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para menores de 12 años. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Mira por la ventanilla, es la ocasión. Aliméntame con tu información. Con Wikis. Exprésate en mi red, porque en internet compartir es entender que esta red social la creamos todos, que hay distintas voces, diferentes modos. Entra ya a nuestra red. Es Wikis. Wikis. ¡José! Amigos de Wikis, estoy buscando a José, estamos en la selva, estamos explorando, pero nos perdimos y él, por muy inteligente, se va para el sur y yo me voy al oeste, así que nos hemos perdido. Pero no importa, el primer video nos lo envió desde Itagüí Nicolás Patiño. Él nos va a mostrar cómo explorar la mente y está súper interesante. Bueno, los tengo que dejar porque tengo que seguir buscando a José porque le gusta perderse. ¡José! ¡José! ¡Salomé! ¡Ven, chica! Amigos de Wikis, nos han enviado un segundo video el día de hoy. El segundo video nos lo envió Sara Castaño. Ella nos va a mostrar cómo explora el mundo animal desde el Zoológico Santa Fe, así sea desde la ciudad. Pero, amigos de Wikis, voy a ir a buscar a Salomé. ¡Salo! Es hora de mi llamado. Hola amigos de Wikis, mi nombre es Nicolás Patiño Godelo y quiero que me ayuden a explorar la mente. Vamos a hablar de unas grandes mentes y vamos a realizar algunos experimentos. La mente más conocida es Albert Einstein. Este físico alemán nos enseñó la teoría de la relatividad. Para los más, para los menos, lo que él nos enseñó fue la combinación entre tiempo, velocidad de la luz y otras cosas. Si viajo a la velocidad de la luz por 1 minuto, cuando regrese voy a estar así. Bueno, eso pasó porque para este Nico ya pasó 1 minuto. Para mí, muchos años. Notó cómo se ve el real. Lo que parecía ser una muñeca chiquita resultó siendo 4 veces mi altura. Y aquí se ve el doble. Como no, todo es lo que parece, vamos a hacer estos experimentos. Vamos a contar del 1 al 10 mientras que va cambiando la pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora ustedes lo van a hacer solos, rápido y en voz alta. Si pueden observar, faltaba un número y es el 8. Y esto sucede porque yo ya los había programado del 1 al 10. Y ahora intentemos leer esto.
esto es una combinación de letras y números. Y eso es porque la mente tiene la capacidad de leer la primera letra y la última y asociarlas. Bueno, ya no se me van a decir qué color está escrito. ¿Sabes cómo le fue? Porque yo me demoré mucho para acertar todas. Amarillo, azul, rojo, verde, negro y blanco. Y eso sucede porque yo les dije que leyeran el color que estaba escrito. Yo les hice trampa porque así dijera amarillo, tenía otro color. Estos son experimentos para agilizar la mente, usar la lógica, leer y mantener la mente activa. Y eso nos ayuda a subir nuestro cociente intelectual. Chao, amigos de WeKids. Y espero que sigan explorando la mente. Chao. Hola amigos de WeKids, mi nombre es Sara y soy una exploradora del mundo animal. Yo estoy en el Club Científico del Zoológico Cante de Santa Fe y estamos en el lugar donde se encuentran las guacamayas verde limón. Yo soy una exploradora porque aunque no estoy en el bosque, vengo al zoológico a aprender más de los animales. A mí, por ejemplo, me gusta investigar el mundo de las guacamayas, por ejemplo, como esas. Las guacamayas verde limón, sus características son que comen frutas, se encuentra más en las cordilleras orientales. También, para definir, no la puedes ver en simplemente para definir si es macho o hembra. Tienes que hacerle un análisis de sangre. En las guacamayas, para comer, ellas muy específicamente pueden comer frutas, semillas. Ellas son monógamas, tienen la misma pareja para toda la vida. Se encuentran en la cordillera oriental, más en Antioquia y en Chocó. Otro de los animales que me gustaría explorar son los tigres. Me gustaría aprender bastante cómo es su alimentación, su hábitat, su familia, explorar todo su mundo. ¿Me acompañan? Sea como sea, cuando yo crezca quiero ser una exploradora, porque quiero ser una bióloga para estudiar el mundo animal o una arqueóloga para estudiar los fósiles. Lo que más me gusta de ser exploradora es investigar sobre los animales, las plantas, los hongos, la naturaleza. Muchos piensan que en el zoológico, después de un año, ya observaste y investigaste todo lo de los animales, pero acá hay muchos, así que para explorar te demorarás mucho tiempo. Chicos, ¿me acompañan a explorar los hipopótamos? Para ser un buen explorador necesitas ser bueno observando, mirando a los animales, sus comportamientos. Y lo más importante, ser muy alegre. Yo pienso que todo el mundo no puede ser explorador porque hay personas que no les gusta la naturaleza ni los animales. Todos podemos ser exploradores en nuestra ciudad, por ejemplo, en los zoológicos. Anímense a ser exploradores en su ciudad. Chao, amigos de WeKids. Un carro en la selva. ¡Qué descubrimiento tan obvio! Bueno, amigos de WeKids, no olviden nuestro hashtag. Hashtag explorando en WeKids. Creo que voy a seguir buscando a José. Pero no olviden nuestro hashtag y nuestro Instagram, WeKids_TA. Así que... ¿José? ¡José! ¡Salud! ¡Salud, ve! ¡Ah, Pablo! Yo, ¿cómo estás? Amigos de WeKids, por favor, sí, seguimos perdidos. Por 7:30, a las 7:30, llaman a nuestras casas y les avisan a nuestros papás que nos llamen a la hora de comer. Es que estar explorando da hambre. Espero que les hayan gustado los videos del día de hoy, porque esto es WeKids. ¡Salud! Me chocé con una plantita.
Hola niños y niñas, bienvenidos a Profes Melos. Profe Gustavo, ¿cómo estás? Bien, profe Alejandra, saludando a todos los niños que nos ven desde sus casas. Excelente. Creo que para hoy tenemos unas clases muy divertidas. Por ahí estoy viendo al profe con unos materiales que me genera mucha curiosidad. Profe, cuéntenos qué va a hacer hoy. Muy bien, para hoy tendremos volar o no volar. Y en volar o no volar necesitamos unas tablitas, vamos a construir unos avioncitos. ¿Alguna vez quisiste construir algo cuando eras niña? No sé, quiero hacer un avión, quiero hacer un barco, quiero hacer un submarino. Pues he realizado muchos aviones de papel en mi vida. Y vuelan. Es correcto. Ese es el comienzo. Hoy vamos a utilizar un poco más de material y van a volar unos de nuestros diseños. Eso es lo que queremos hacer, experimentar con los aviones y saber por qué vuelan. Tener una idea para poder conocer más de ellos, poder trabajar, poder decir cuáles son sus partes, no decirle la cosita del avión, algo, no, el borde de ataque, el borde de salida, vamos a hablar de eso en un instante. Profe, ¿y qué tenemos hoy en nuestra clase? Bueno, hoy en nuestra clase vamos a hablar del lenguaje inclusivo, que es un debate que se ha generado hace algún tiempo y bueno, hay diferentes posturas alrededor de ello y hoy vamos a profundizar un poquito en este tema tan importante. Además, nuestras clases, profe, yo pensando en su clase, me imagino las preguntas que tienen los niños, ¿por qué no se cae en las nubes? Ajá. Porque un avión que es tan pesado puede volar y levantarse por los aires. Todavía me sigue inquietando mucho cuando me subo a un avión y no se cae y uno cree que eso tan pesado no va a poder levantarse. Profe, te digo la idea que tenemos actualmente. Sí. No hay una explicación específica y totalmente descriptiva de cómo vuelan los aviones, pero tanto vos como yo, como de pronto algunos de los niños, algunos de los que nos ven, pues nos hemos montado y decimos, sí, esto vuela, confiemos en que esto vuela más bien. Confiemos en que vuela y que siga volando. Es correcto. Bueno, niños y niñas, la próxima semana, entre el 11 y el 15 de octubre, las instituciones educativas entrarán en un receso. Pero ustedes son los que van a estar en receso porque los profes van a estar en las instituciones haciendo muchas actividades pedagógicas para poder mejorar el acompañamiento educativo. Los profes Melos vamos a estar acompañándolos también. Vamos a estar haciendo actividades lúdicas, jugando. Vamos a tener invitados e invitadas nuevas. Entonces, bueno, no se pueden perder la próxima semana, profes Melos, que va a estar muy divertido, ¿cierto, profe? Claro. Bueno, no siendo más, vamos para nuestras dos clases. Hoy tenemos experimentos y lenguaje. Esperamos que se diviertan mucho. Recuerden Bitácora Educativa porque estos dos temas van a estar muy interesantes. Los dejamos con el listado de materiales. Chao. Vamos. Damos inicio a nuestra clase de lenguaje el día de hoy, que está dedicada al tema de lenguaje inclusivo. Tenemos una meta y es reflexionar en torno al lenguaje inclusivo y su importancia en el ámbito social. Porque ustedes saben que el lenguaje hace parte de las relaciones que tenemos con otros, nos permite expresar ideas, emociones, pensamientos, opiniones y obviamente el lenguaje aparece para formar también algunas de nuestras creencias, ideologías, prácticas, en fin, el lenguaje como que atraviesa todas las esferas humanas que tenemos. Entonces el lenguaje determina algunas de las actitudes culturales y sociales.
Es decir, cuando nacemos, a partir del lenguaje y de la tradición oral, nuestra familia y las personas adultas empiezan a acompañarnos en ese proceso de empalabrar el mundo, de nombrar las cosas. Pero además de nombrar las cosas, pues claro que nos van transmitiendo algunos valores, creencias, tradiciones, rituales que vamos asumiendo e incorporando para nuestra vida. El lenguaje puede ayudarnos a eliminar la exclusión y la discriminación. ¿Qué cosas decimos que hacen que los otros se sientan incluidos, reconocidos, vistos? Porque hay cosas que también decimos que al parecer limitan la participación de algunas personas. Eso lo vamos a ver durante nuestra clase. Pero además el lenguaje se emplea en muchas situaciones comunicativas. Por ejemplo, de forma oral, de forma escrita. Tenemos un lenguaje a veces formal, otras veces informal. Formal cuando nos dirigimos, por ejemplo, a nuestros coordinadores, a los directivos docentes, a algunas empresas, a algunas organizaciones, pero es informal cuando hablamos con nuestra familia, con nuestros amigos y amigas. En fin, hay situaciones comunicativas diversas en las que el lenguaje aparece para expresar e intercambiar opiniones. Entonces, la idea con esta clase es que exista un lenguaje y un entorno que abrace la igualdad, que erradique los prejuicios y sea inclusivo para todas las personas, es decir, que todos se puedan sentir incluidos y reconocidos cuando hablemos. Antes que nada, quiero aclarar que hay un género gramatical, es decir, hablamos de género, y la palabra género como una construcción cultural, social. Pero hay un género gramatical que se refiere y se aplica específicamente a las palabras. Y cuando hablamos de género gramatical, pues el género también, femenino, masculino, o masculino lo usamos en los pronombres, cuando decimos él, ella, ellos, ellas, sabemos que él, ellos, tiene que ver con el género masculino, pero cuando hablamos de ella, ¿cierto? Hablamos de género femenino. También en el género gramatical aparece en algunos sustantivos. Por ejemplo, cuando decimos niña, sabemos que nos referimos al género femenino. Cuando decimos niño, al género masculino, abuela, abuelo. Cuando decimos la cama, ¿ustedes qué creen? ¿Es de género femenino o masculino? La cama, la lámpara, ¿cierto? La colchoneta. Pero cuando decimos, por ejemplo, el lápiz, el automóvil, el refrigerador, eso es del género masculino. Entonces también esos sustantivos tienen que ver con alguno de esos dos géneros. Aplica para los adjetivos. Recuerden que los adjetivos aluden a las cualidades que acompañan a esos sustantivos. Los sustantivos, aquellos que nombran personas, animales, cosas. Y los adjetivos, las cualidades de esas personas, animales o cosas. Entonces, cuando decimos, ay, es que la niña es baja, o sea, la niña es bajita, estamos hablando de una cualidad en femenino, por ejemplo, un adjetivo femenino. Cuando decimos, ay, el profesor es soltero, masculino. Cuando decimos ella es bonita, o esa cama tan bonita, o esa casa tan bonita. Cuando decimos bondadoso. Y también para los artículos, hay unos artículos que acompañan algunas palabras y son el, la, un, una, la y las, que también está entonces en femenino y en masculino. Listo. Entonces, recuerden que hay dos géneros, en género gramatical, masculino y femenino, y las palabras se acuñan a uno de estos dos. Pero también hay unos que son genéricos, es decir, que aplican para ambos, que uno los puede usar y que aluden tanto al género masculino como al femenino. Quiero empezar por un concepto, porque la reflexión del lenguaje inclusivo roza y digamos que tiene que ver con muchos temas con respecto a la tradición histórica que hemos tenido las mujeres y los hombres en la sociedad. Hay un concepto que es androcentrismo. Me lo encontré leyendo del lenguaje inclusivo y quise presentárselo. Este es el hombre Vitruvio, esta imagen que ustedes ven ahí. ¿Qué es el androcentrismo? Andro es, digamos, una palabra que viene del latín y refiere a hombre. Y dice, es una tendencia a considerar al hombre como centro o protagonista de la historia y la civilización humana en detrimento de las mujeres, cuya importancia se rebaja o no se tiene en consideración. O sea, la historia de las mujeres, las capacidades de las mujeres, lo que genera exclusión e invisibilidad para muchas de las mujeres. Es decir, cómo se nombran las mujeres y cómo se han nombrado, cómo nos hemos expresado de ellas y qué lugar han tenido en la
sociedad a lo largo de la historia impide que ellas puedan participar a veces en los ámbitos públicos, pero también que puedan participar, que puedan opinar o que puedan reflejar, digamos, sus cualidades y capacidades en la esfera social, económica, política. Entonces, miren, cómo nombramos es una de las maneras en las que esa exclusión e invisibilización puede verse reflejado. Porque históricamente las mujeres hemos tenido unos roles determinados. Por ejemplo, las mujeres, históricamente, eso ya ha ido cambiando obviamente y afortunadamente con el tiempo, pero las mujeres, por ejemplo, hemos estado supeditadas al ámbito privado. Como que las mujeres históricamente estamos en la casa, atendiendo las labores y las actividades del hogar, atendiendo la crianza y el cuidado de los hijos e hijas, y por ende hemos estado relegadas de los espacios públicos. Antes las mujeres, por ejemplo, no podían ir solas a un bar, o por ejemplo las mujeres no podían ir solas a la calle. Antes las mujeres no podían votar, no podían elegir a sus dirigentes y así no podían publicar obras literarias bajo su nombre femenino. También pasaban muchas cosas en el ámbito social y cultural donde las mujeres no podían estar. Y eso obviamente incidió en la participación e históricamente ha hecho que las mujeres tengamos unas ideas preconcebidas, unos prejuicios y unas formas de pensar qué es lo que tenemos que hacer. Los roles que tenemos, todavía muchas mujeres piensan, por ejemplo, que es válido, pues ese pensamiento se respeta, pero todavía muchas mujeres piensan que las mujeres son de la casa, que son para la crianza de los hijos y que son para la escuela, deben ir a la escuela, casarse, tener hijos y bueno, todo este ciclo que se hablaba desde la perspectiva religiosa de la mujer, de que nace, crece, se reproduce y muere. Es respetable, pero digamos que eso también ha ido cambiando y se ha ido oxigenando de nuevas miradas. Y el hombre, históricamente, entonces ha podido ejercer el poder, ha podido ir a la universidad. Antes las mujeres no podían ir a la universidad y ni siquiera a la escuela. Los hombres han podido tomar las decisiones que implican el ámbito político, económico, social, cultural nuestro. Y han podido participar y administrar los recursos. Miren que el tema de los hombres está muy, incluso en la crianza. Los hombres casi no participan en la crianza de los hijos e hijas históricamente, no hablo ahora, porque eso ha ido, digamos, se ha ido rompiendo con el tiempo. Hay una ruptura importante y que hay que reconocer. Pero, claro, ellos estaban más supeditados a administrar los recursos y a ser proveedores, lo que hacía que se perdieran un poco de este elemento de la crianza y el acompañamiento a sus hijos e hijas. ¿Por qué parto de esas reflexiones para hablar del lenguaje inclusivo? Porque es un debate público que aparece hoy en redes sociales, por ejemplo, que aparece en las universidades, en la academia, que aparece en la esfera de las políticas públicas y que implica una reflexión en los diferentes ámbitos sociales y políticos, es decir, cómo se nombra a las mujeres, a los hombres, a los diferentes géneros que han ido surgiendo socialmente, que se han ido reconociendo, y porque el lenguaje es un medio fundamental para la expresión del pensamiento. Dice una publicación que les voy a compartir ahorita, todo esto lo extraje de unas reflexiones que tiene una publicación mexicana que tiene que ver con todo ese reconocimiento de las mujeres. Entonces dice, el lenguaje es un vehículo para la expresión de nuestras ideas. A través del lenguaje nombramos, interpretamos y creamos. Así que por ahí dice, por ejemplo, existe lo que no se nombra. Hay muchas feministas, muchas políticas públicas y muchas reflexiones del ámbito académico que dicen, debemos nombrar a la multiplicidad de géneros existentes hoy, pero además pues debemos nombrar a las mujeres, porque si no se nombra entonces se queda relegada, invisibilizada y todavía un poco como a la sombra. Si lo nombramos tal vez pueda tener mayor visibilidad y pueda tener una mayor participación en las diferentes esferas. El lenguaje inclusivo, extraje de esta publicación que les voy a compartir, dice, reconociendo que las sociedades se integran por hombres y mujeres, no es incorrecto ni redundante nombrar en femenino y en masculino. Es decir, que hay posturas que dicen, ¿por qué no nombrar en femenino y en masculino? Porque a veces hay personas que nombrando el masculino genérico, es decir, los hombres de la humanidad, hay mujeres que no se sienten allí reconocidas, integradas, nombradas. ¿Y por qué no nombrarlo? No es redundante, dice esta publicación, ni es incorrecto. Además, una sociedad democrática requiere de un lenguaje incluyente, donde mujeres y hombres se visibilicen.
Es un debate que genera tensiones, que genera resistencias y que implica un cambio de pensamiento y del lenguaje. Hay unas alternativas que les quiero presentar hoy que también hacen parte de este tema del lenguaje inclusivo. Una es el desdoblamiento. ¿Habían escuchado esa palabra? Y dice, por ejemplo, profe, ¿cómo nombro o cómo escribo entonces para tener un lenguaje incluyente? Que tal vez esa es una de las maneras en las que las mujeres puedan empezar a sentirse más nombradas, más reconocidas y que también los hombres empiecen a darles o a reconocer un lugar distinto. Entonces, este desdoblamiento consiste en presentar pares de palabras que solo se diferencian por su género, con el propósito de referir a hombres y mujeres. En el cuadrito que vemos allí, al lado derecho en sus pantallas, entonces dice, normalmente hemos usado un masculino genérico. Entonces, miren, masculino genérico cuando decimos los profesores, los alumnos, el ciudadano, el cliente, los oaxaqueños, que como esto es una publicación mexicana, entonces se refiere a una población específica de allá, el hombre, locatarios o los usuarios. Mire que es un masculino genérico, pareciera que todas estas palabras enuncian ese masculino a los hombres. Entonces, ¿cuál es la propuesta? El desdoblamiento. ¿Por qué no decir entonces profesores y profesoras, alumnos y alumnas, ciudadanas y ciudadanos, cliente o clienta, la mujer y el hombre, locatarios y locatarias, las usuarias y los usuarios? ¿Por qué no? ¿Cierto? Es una propuesta. Ya cada quien mira si la asume o no. Un ejemplo. Coronación de los Reyes Infantiles en el Carnaval de Veracruz. Veracruz, que es un estado mexicano, es un estado de México. Y dice, otro ejemplo, cambiándolo, por ejemplo, y haciendo el desdoblamiento. Coronación de la reina y el rey infantiles en el Carnaval de Veracruz. Entonces, mire que acá dice los reyes, con el masculino genérico, pero acá entonces hacemos el desdoblamiento y dice la reina y el rey. Porque si participan niños y niñas en este festival infantil, pues está bien nombrar la reina y el rey. ¿Qué les parece esto? Otra alternativa es el uso de sustantivos comunes. Entonces son palabras con las que se alude a mujeres y a hombres, ya sea con términos colectivos comunes o en términos abstractos que incluyan a mujeres y a hombres. Por ejemplo, tenemos un masculino genérico en algunos de los sustantivos. Entonces, miren nuevamente, los ciudadanos, los profesores, los alumnos, el niño, los estudiantes, los artistas, el hombre, los electores y los pobladores. ¿Qué tal si ponemos sustantivos comunes o miren palabras colectivas para aludir a esto? Entonces ya no decimos los ciudadanos, sino la ciudadanía, porque aquí en la ciudadanía podemos pensar en niños, niñas, mujeres, hombres, en toda la población. El profesorado, el alumnado, ¿cierto? Que plantea una colectividad, un grupo específico que tiene que ver con esto y no plantea el masculino genérico. La infancia, la niñez, estudiantes, las y los estudiantes, artistas, para no decir los artistas, porque hay muchas mujeres que hacen parte del ámbito artístico, entonces ¿por qué no decir artistas? O no decir el hombre, ¿cierto? Sino la humanidad, porque en la humanidad participan también las mujeres, el electorado y las poblaciones. Son propuestas que ustedes miran, pues para integrarlas en cuando ustedes escriban cuentos, cuando escriban las tareas, le dicen, profe, yo voy a usar más sustantivos comunes y voy a aludir a palabras que refieran a lo colectivo para no decir solo los hombres o para no decir solo los alumnos o para no decir solo los niños, sino que quiero empezar a emplear implementar un lenguaje inclusivo que diga los niños y las niñas, los profesores y las profesoras. Bueno, otro ejemplo. Entonces, cuando se usan los sustantivos comunes son, los alumnos de la universidad desarrollaron un sistema de prevención ambiental. No decir los alumnos, sino el alumnado de la universidad desarrolló un sistema de prevención ambiental. Entonces, miren que los alumnos los reemplazamos por un sustantivo común que es el alumnado. ¿Qué tal? Tercera propuesta o alternativa,
Parafrasear, ¿recuerdan qué es parafrasear? Es como decir con nuestras palabras aquello que hemos leído, aquello que estamos retomando de otra persona, es con nuestras palabras. Entonces, parafrasear para evitar el masculino genérico o buscar un sinónimo sin carga de género. Sin carga de género, o sea, que no aluda solo a lo masculino o a lo femenino, sino que sea como algo común. Se refiere a la posibilidad de elegir una o más palabras con las cuales se nombre a las personas o al grupo, sin necesidad de tener esa carga de género. Entonces hablamos de personas y de grupos y no de hombres o mujeres. Entonces miren esto, los romanos, uno pensaría que los romanos, hombres, pero aquí dice entonces el imperio romano, la cultura romana, el pueblo romano o la civilización romana son opciones para nombrar sin esa carga de género. Los mesoamericanos, entonces nombrar esos grupos, esas poblaciones o esas sociedades de otra manera, ¿cierto? Los griegos, la cultura griega, los grupos griegos, el pueblo griego, la civilización griega. Entonces miren la diferencia para nombrar eso. Un ejemplo, la flora y la fauna que encontraron los primeros pobladores eran muy diferentes de las actuales. Entonces, decir, la flora y la fauna que encontraron los primeros grupos poblacionales eran muy diferentes de las actuales. Entonces, no los primeros pobladores, sino los primeros grupos poblacionales. ¿Sí ven? Ya no alude con carga de género esa palabra, no tiene una carga de género referida a lo masculino o a lo femenino simplemente, sino que habla, parafrasea para evitar esa carga de género. Otra alternativa, agregar las palabras mujeres y hombres. ¿Por qué no? Entonces, cuando decimos los estudiantes, podemos decir los estudiantes, mujeres y hombres, ¿cierto? Hacer como esa alusión, hacer esa claridad. Los solicitantes, cuando alguien solicita algo, entonces, los solicitantes, hombres y mujeres. Los artistas, mujeres y hombres, o los usuarios, hombres y mujeres. Cuando yo digo, por ejemplo, los estudiantes, niños y niñas, porque son ambos, son esos dos grupos, los niños y las niñas. Un ejemplo, los estudiantes alcanzaron el promedio más alto en las pruebas saber. Decir, los estudiantes, mujeres y hombres, alcanzaron el promedio más alto en las pruebas saber. Esto es una alternativa que nos propone esta publicación, que ya les voy a presentar cuál es, y pues bueno, son opciones para también hacer ese lenguaje incluyente, pero además de esto que les estoy proponiendo, hay que hacer unas reflexiones más de fondo para, digamos, movernos del lugar y encontrar cuáles son esos argumentos para tener un lenguaje inclusivo. Alternativa 5, agregar la palabra personas. Entonces, miren, no decir el emprendedor, masculino genérico, el solicitante, el declarante, adultos o el denunciante, sino decir persona emprendedora, persona solicitante, porque esa persona puede ser mujer u hombre, persona declarante, personas adultas y la persona que denuncia. ¿Sí ven la diferencia? O sea, y dicen muchas de estas reflexiones, estuve leyendo pues muchas investigaciones, algunos artículos, pero sobre todo también se ha incorporado en las políticas públicas de algunos países como Chile, Argentina, España, y son muy fuertes en eso, incluso tienen unas guías para que las personas empiecen a usar ese lenguaje inclusivo, y muchos grupos de mujeres también están haciendo unas luchas muy fuertes que tienen que ver con esto, con que sean nombradas, con que se especifique en el lenguaje una categoría especial para las mujeres, para las niñas, y bueno, eso también es interesante. Un ejemplo de la palabra, con la palabra personas. El que acuda lo más pronto a estas instalaciones recibirá el libro. Mire que el que acuda, la persona se cambia, que acuda lo más pronto a estas instalaciones recibirá el libro. Así que esta es mi propuesta, que la retomé de Comunicación No Sexista hacia un lenguaje incluyente del Instituto Nacional de las Mujeres en México. Es una publicación del 2015 y es un manual muy interesante que lo pueden encontrar en internet. Hay hasta actividades al final. Entonces los dejo con estas reflexiones, ya cada quien tendrá una postura determinada que asumir, y ahorita seguimos con más de este tema. Chao. Niños melos y niñas melas, he aquí la importancia del lenguaje inclusivo. La sociedad necesita repensarse muchas cosas, pues sabemos que no es ni será
color de rosa, pero al sumar los esfuerzos y al agregarle valor, seguramente obtendremos un mundo mucho mejor. Un mundo mucho mejor debe fijarse objetivos como el de apostarle más a un entorno inclusivo. Eso incluye las acciones, pero también los mensajes, porque un porcentaje alto de todo está en el lenguaje. Lenguajes desmesurados pueden ocasionar guerras. Un lenguaje moderado le trae paz a la tierra, pero un lenguaje amoroso, inclusivo e incluyente fija posiciones firmes y une a toda la gente. Bueno, les cuento que este tema del lenguaje inclusivo es muy importante, sobre todo a partir de las reflexiones y las luchas que la sociedad ha tenido en torno a la reivindicación de los derechos de las mujeres, de las niñas. Hay una historia que a mí me conmueve mucho y es de unas escritoras, de las hermanas Bronte. Ellas escribieron unos libros maravillosos que hoy son, digamos, unas novelas muy fuertes en la literatura universal. Y resulta que ellas son, una es Charlotte Bronte. Ella escribió una novela que se llama Jane Eyre, pero resulta que cuando ella la escribió, no la firmó con el nombre de ella, sino que la firmó con el nombre de un hombre, es decir, con un nombre masculino, porque en ese tiempo pues la sociedad no permitía que las mujeres hicieran parte como de este amplio mundo cultural, artístico, literario. Incluso ella le mandó unos poemas a un amigo para que los leyera y los quería publicar, y tengo acá lo que el amigo le dijo. Le dijo: la literatura no puede ser un asunto en la vida de la mujer y no debería ser así. Entonces ella firmaba con el seudónimo de Currer Bell, un hombre, y así sus producciones y obras eran publicadas. Y bueno, luego estas mujeres se vuelven muy famosas por las maravillosas novelas que escriben las hermanas Bronte. Y bueno, les recomiendo leer un poco de estas historias. También hay una artista muy famosa, reconocida, hay una película que se adaptó de esta historia de la vida real, que es de Margaret King. Ella era una retratista que dibujaba a mujeres, animales y niños con unos ojos muy grandes y como tristes, unos ojos grandes, tristes, como muy expresivos. Pero resulta que las personas creían que su esposo era el que hacía todas estas obras y él era el que se llevaba durante muchos años todo el reconocimiento, hasta que ella decide que no va a darle más este reconocimiento a él, sino que va a empezar a visibilizar su trabajo y va a decir que este trabajo es de ella. Y bueno, empieza una lucha ahí muy fuerte, pero estas son dos historias que, digamos, reflejan un poco las luchas que hemos tenido que hacer las mujeres para poder tener un reconocimiento en el ámbito político, social, cultural. Incluso en la esfera privada hemos tenido que dar muchas luchas para poder tener otras actividades, otros roles y para poder reivindicar las cualidades y capacidades que tenemos. Nos llama Sofía desde Itagüí y yo por acá tengo algunas recomendaciones para todos. Hola, Sofi. Hola. Sofía. Bueno, mientras yo les voy a ir dando algunas recomendaciones, creo que producto de todas esas luchas que se vienen dando, pues estos ya los hemos abordado, pero quiero retomarlos porque son pertinentes para este tema que estamos abordando. Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes tiene varias historias de mujeres que han sido importantes para la historia de la humanidad, mujeres que han hecho diversas cosas, que han tenido diversos roles, habilidades y que bueno, se quedaron un poco en el silencio, pero que actualmente la sociedad viene reconociendo todas estas historias que estaban como por ahí escondiditas. También las publicaciones de literatura infantil vienen con una esfera bien importante en este tema del lenguaje inclusivo. Matthew nos llama desde Itagüí. Hola, Matthew. Hola. ¿Será que yo no estoy escuchando? Matthew. Bueno, yo voy a seguir por aquí. Hola. ¿Cómo estás?
Bueno, mientras Matthew soluciona el tema de la llamada, hay también textos como este que se llama Zombicienta, que empiezan a darle una vuelta a los relatos y a los cuentos tradicionales para nombrar de diferentes maneras a las niñas, a las mujeres, a las princesas. O sea, ya no son las princesas, sino que son mujeres que tienen otro tipo de trayectorias vitales. Así que son reflexiones interesantes que se empiezan a incorporar a propósito de todas esas luchas que se vienen dando. Por acá tenemos otro que también se los había recomendado mucho, que es Mi familia es de otro mundo, y cuenta los diferentes tipos de familia que tienen algunos niños y niñas. Porque también, pues las familias a lo largo del tiempo han ido cambiando. Entonces nos presenta, por ejemplo, el mundo de Juli, que tiene 2 casas, así cuando los papás se divorcian, que los niños y niñas empiezan a visitar 2 familias, la familia de la mamá y la familia del papá. Nos presenta el mundo de Santi, que es un niño que es adoptado, ¿cierto? Porque también hay niños que no viven con sus papás biológicos, sino con papás que los adoptaron. El mundo de Lu, que es una niña que vive con sus 2 papás, que decidieron unirse dos hombres, 2 papás, y adoptar a una niña. Pero también, así es, etcétera, hay muchas familias que se presentan en esta publicación. Vamos a ver si Matthew ya está por acá. Hola. Matthew. ¿Aló? ¿Cómo estás, Matthew? ¿Aló, aló? Hola. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Profe, no lo escucho. No me estás escuchando bien, eso veo. Bueno, Matthew, vamos, en otra oportunidad volvemos a conversar entonces. Ya hemos hablado varias veces, entonces sé que seguramente podrás comunicarte de nuevo. Chao. Bueno, otro cuento que es de la colección Buenas noches es este, miren, La princesa que escogía. Y tiene que ver con esto, miren. En un reino no muy lejano, moderno y computarizado, vivía una princesa buena y obediente. Un día, la princesa decidió ser diferente, expresar sus opiniones y tomar sus propias decisiones. Todos se horrorizaron y ella terminó castigada en la torre, lo que resultó ser muy afortunado. Allí la princesa descubrió varias cosas: personas, animales, personajes, libros e historias que transformarían su vida. Este libro divertido y encantador revive lo mejor de los cuentos de hadas, llevando al lector a un viaje fantástico por el mundo de la lectura. ¿Qué tal? Provoca leerlo. Hola, Sofi, nos llama Sofía de Itagüí. Vamos a ver si ahora sí nos podemos comunicar. Hola. Hoy está pasando algo raro, esta semana está pasando algo raro con las comunicaciones. ¿Cómo estás, Sofi? Hola. Profe, hola. ¿Cómo estás? Aló. ¿Cómo Profe. estás, Sofi? Yo te escucho perfectamente. Profe. Profe. Hola, yo te escucho. Profe, Bueno, entonces les cuento. Resulta que en ese lenguaje inclusivo ha habido muchas discusiones, muchos debates. ¿Recuerdan? No sé si han visto, o no sé si los profes de ustedes lo han usado en algún momento. Hemos pasado como por algunos momentos. Cuando escribíamos, y muchas personas todavía lo hacen, niños y niñas con este arroba, para decir que nos referíamos a niños y niñas. Es decir, cuando queríamos aludir a los 2 géneros, entonces decíamos niños y niñas. Pero también luego empezamos a escribir con esta X. Y hubo unas reflexiones porque decían, eso no se puede pronunciar, eso no se puede leer adecuadamente. Entonces, en estos momentos hay un debate con que, digamos, niñes, ¿cierto? Cuando hablemos
de ambos géneros para no tener solo la A o la O, pues como que nos definen el género femenino, masculino y demás. Entonces decir, niñes, esos son debates, reflexiones, digamos, caminos por los que estamos transitando y que todavía, digamos que ameritan muchas conversaciones, mucho diálogo, mucha apertura mental. Les cuento que también hay un tema ahí, es que la RAE ha dicho que, pues, digamos que no ha estado de acuerdo con que se utilice niñes, ni con que se utilice la X, ni con que se utilice la arroba, y se ha manifestado en varias ocasiones para manifestar, digamos, que no está de acuerdo con esto, por una economía del lenguaje, entre otros argumentos. Así que yo creo que el debate tiene que leerse un poco desde las transformaciones sociales y culturales que hemos ido viviendo, las luchas que hemos tenido, digamos, las mujeres a lo largo de la historia, pero también las nuevas configuraciones de familia que han ido apareciendo. Entonces voy a compartirles, quiero compartirles de este texto. Vamos a ver, vamos a hacer libromancia. Miren acá. Recuerden que estas son mujeres representativas para nuestra historia o además que hicieron cosas muy importantes. Nellie Bly. ¿Conocían a Nellie Bly? Ay, yo no, primera vez que la escucho. Era una reportera. Entonces, miren, este libro tiene muchas historias de la forma en la que voy a narrar esta. En un pueblito de Pensilvania vivía una niña que siempre se vestía de rosa. Esa niña se llamaba Nellie. Cuando su padre murió, la familia enfrentó tiempos muy difíciles. Nellie salió a buscar trabajo para ayudar a su mamá a pagar las cuentas. Un día, Nellie leyó en un periódico local un artículo titulado ¿Para qué son buenas las mujeres? En ese artículo se describía a las mujeres que trabajaban como monstruos, pues el autor creía que las mujeres debían quedarse en casa. Ella estaba furiosa, así que escribió una carta arrolladora al editor del periódico. El editor quedó impresionado con su estilo de escritura y le ofreció trabajo como reportera. Escribir para las mujeres ha representado también una forma de hacer, de manifestar, digamos, su posición política, o sea, de vivir el ámbito político, porque ahí manifiestan, digamos, las luchas, los desacuerdos, las ideas que tienen, pero también pueden expresar un montón de cosas. Hay un libro muy bonito que es de Virginia Woolf, que invita a las mujeres a escribir y a decirle, vamos a expresar eso que sentimos, vamos a tener un espacio para reflexionar, para componer y para expresarle a otros eso que pensamos y eso que vivimos en el ámbito cotidiano, en el ámbito íntimo. Dice Nellie, que es la reportera, no tardó en demostrar que era una periodista de investigación muy valiente. Se mudó a Nueva York y entró a trabajar en New York World, en un periódico dirigido por un famoso hombre llamado Pulitzer, que recuerden que están los premios Pulitzer. En una ocasión, Nellie fingió tener una enfermedad mental y logró que la internaran en un psiquiátrico solo para exponer cómo maltrataban a los pacientes. Era una mujer intrépida, inteligente y compasiva. ¿Qué tal esta mujer? Miguel Ángel nos llama desde Itagüí. Vamos a ver cómo está ya esta llamada. Hola, Miguel. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. Miguel, ¿qué tal este tema de hoy? Muy bueno. ¿Qué te hace pensar? Yo no sé si en la escuela han hablado de estos temas. Sí, profe, me han hablado. Bueno, ¿y qué piensas? ¿Qué piensas o qué sabes sobre este tema? ¿O a qué te suena este tema? ¿Con qué te resuena? ¿Lenguaje inclusivo? La cosa inclusiva, a mí no me la han enseñado esa. ¿Qué es eso usted ha aprendido? Me encantó. Sí. Me encantó hacer el texto. Sí. Bueno, ¿y qué te parece a ti esas alternativas que dimos? Tú dices las niñas y los niños, las profesoras y los profesores, maestras y maestros, ¿o no? Sí, profe. Sí dices eso, sí. Eso es el desdoblamiento. ¿Tú sí lo dices? Sí. Ah, bueno. Y profesora, gracias y ya. Bueno, Miguel, ¿alguna recomendación o consejo que tengas con respecto a este tema para los niños y niñas que te están escuchando? A mí al comienzo, a mí me pareció que los niños y las niñas
tenemos los mismos derechos. Porque antes el hombre teníamos derechos y más que las mujeres no teníamos derechos. Sí. ¿Quién te está ayudando con eso que estás diciendo? Cuéntame. Mi hermanita. ¿Cuántos años tiene tu hermanita? 13 años. 13. O sea que ella te ayuda con las tareas, me imagino. Sí, señora. Ah, bueno, Migue, pues tu hermanita y tú han construido una reflexión bien interesante. Claro que todo este tema tiene que ver también con los derechos de los seres humanos, que es bien interesante también pensarlos. Bueno, Migue, ¿algún saludo que quieras dejar tú, tu hermana? Sí, a la profe Lida, a mis amiguitos, a la institución educativa Antonio José de Sucre y a ustedes. Bueno, Migue, muchas gracias por comunicarte con Profes Melos. Bueno, y una última cosa, algo nuevo que no sabías y que aprendiste hoy. ¿Algún concepto, alguna historia? Sí. El consejo que las mujeres no deben estar en las casas, deben salir a trabajar y también es en las casas como el papá y la mamá y también los hijos también estudiar para también estar grandes y fuertes como los papás. Migue, muchas gracias por esas reflexiones. Te mando un beso. Bueno, chao. Chao. Bueno, yo creo que Migue tiene razón y es que pues tanto mujeres como hombres tenemos derecho a habitar y a decidir por los espacios públicos y a participar en los ámbitos económicos, políticos, sociales, familiares, culturales, es decir, ambos tenemos derechos. Tenemos unos saludos, dice, hola, profe, dice Isa, hola, profes Melos, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy Isabela Chávez del Colegio Santa Catalina de Siena. Le quiero dar un saludo a Zulbet Yepes y a las amigas Valeria y Juliana. Esos son nuestros mensajitos del día de hoy. Dice Yoleni, hola, buenos días, profes Melos. Mi nombre es Albani Sabrina. Me gustan mucho sus clases. Saludos a la profesora Zulbet Yepes y a mis compañeros. Están conectados los niños y niñas de la profe Zulbet. Dice Gloria, pueden saludar a mi profe Nubia Plata y mis mejores amigos Juan Pablo y Emanuel Pérez. Pues claro que sí, Gloria. Un saludo para Nubia, Juan Pablo y Emanuel y un beso para ellos. Bueno, niños y niñas, para ir recapitulando, entonces les recomiendo que exploren todo ese tema del lenguaje inclusivo, que hagan un debate, una asamblea con sus profes en clase para poder mirar las diferentes posturas existentes sobre este tema. Rico conocer un poco sobre la historia, sobre lo que ha sido el mundo, pues sobre cómo se ha configurado este lenguaje inclusivo y cuáles son las diferentes alternativas que tenemos, posiciones, puntos de vista. Espero que les haya gustado. Les mando un beso, un enorme abrazo. Yo disfruté mucho la clase y ya viene nuestro profe Gustavo para volar. Chao. Yo me llamo María Fernanda, tengo 6 años, estoy en primero y el Ninejago tiene la palabra. Me gusta ir al parque, a la playa y cantar. En el centro hace calor, por el ruido, por el trancón. Gente corriendo, suenan bocinas, todo es un caos, qué horror. Y así suenan los motores, rum, y así dice el vendedor, aguacate y la gente no le grita, ¡ah! Todo es un caos, qué horror. Sí, el centro hace calor, por el ruido, por el trancón. Gente corriendo, suenan bocinas, todo es un caos, qué horror. Y
es un caos, qué horror. ¡Sí! Chao, profes Melas. Muy bien, bienvenidos a nuestra clase de experimentos. Hoy vamos a hablar sobre volar o no volar. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, volar o no volar está relacionado con las siguientes metas. Identificar algunas partes de un avión, comprender las fuerzas que ejerce el aire sobre un avión. Y lo que vamos a hacer en nuestro experimento es construir un planeador. En tu casa lo puedes hacer de papel. Nosotros nos concentraremos precisamente en un planeador de madera balso o madera balsa. Perfecto. Para hablar de nuestra temática del día de hoy, hablaremos del señor Otto Lilienthal. ¿Alguna vez de pronto habrás escuchado sobre quién creó los aviones, sobre quiénes fueron las primeras personas que volaron? Pero a lo mejor no has escuchado de esta persona que realmente, según la historia, la cronología, los años, el tiempo, fue la primera persona que logró volar un objeto en una cierta distancia. Eso fue como unos 15 metros aproximadamente. Él nació en Anklam, Alemania, 1848, y desde pequeñito, desde niño, así como tú seguramente, quiso volar, quiso hacer algo, construir un objeto, construir inventos, construir cosas, experimentar. ¿Para qué? Para poder volar. Y en sus experimentos precisamente fue que halló su mayor pasión. Por eso se dedicó a la invención de aparatos voladores desde 1864. Acá tenemos una imagen del Museo Otto Lilienthal, donde aparece con uno de sus artefactos. De hecho, debemos recordar que los primeros aviones, el origen de la aviación, partió de observar los animales. Entonces recuerda, para experimentar es muy importante la observación, estar atento a qué se observa, a qué se localiza alrededor para poder interpretarlo, obtener información de allí y poder hacer los inventos que muchas de estas personas han realizado anteriormente. ¿Por qué? Por ejemplo, en 1891, acá tenemos una imagen que es entre fotografía y algo de dibujo, porque en esa época no había las fotografías que tenemos actualmente. Fue el primer vuelo que realizó este señor en Alemania. De hecho, en Múnich, Londres, Moscú y Washington tenemos desde 1893 algunas partes de ciertos objetos que construyó. Te dejo para que sigas soñando, sigas volando y dejando volar tu imaginación. ¿Por qué? Porque volar es elevarse en el aire por medio de turbinas, alas, algún otro mecanismo, no sé, hélices. Por ejemplo, los helicópteros vuelan por medio de hélices. Pero planear es un concepto un poco más diferente porque simplemente es dejar caer, pero dejar caer con estilo. Y eso nos remonta de pronto a algo que hay en la televisión, que de pronto en alguna de las películas hemos visto en el cine, porque hemos visto a Buzz Lightyear de Disney y al vaquero planeando. El vaquero le pregunta, ¿vos estás volando? Y él le dice, no estoy volando, estoy cayendo con estilo. ¿Por qué? Porque realmente él no se propulsa, él está simplemente cayendo. Está bajando muy suavemente, muy fácilmente sobre el aire. Porque volar necesita, en particular, dos objetos que están en las alas, usualmente a veces están en la cola, dos objetos que están en las alas y le permiten al avión acelerar, moverse, agilizar su movimiento. Caso contrario, el avión permanecería quieto en la pista. Por esa misma razón es que antes de iniciar el despegue, el avión para un momento, aumenta la velocidad de sus turbinas, de sus motores y acelera, se mueve muy, muy rápido, ejerciendo lo que llamamos, en alguna de las otras clases lo dijimos, una fuerza. Si no hubiera motores, el avión permanecería ahí quieto. Solamente cuando hay una fuerza, hay un movimiento hacia atrás del aire,